Objetivo 2. La metodología de las bases de datos para administrar datos. Antes de entrar en este objetivo número 2, voy a compartirles algo que se puede hacer en Excel y que nosotros vamos a comentar en este capítulo. Tienen ustedes una hoja de Excel. Imagine que son bases de datos que han sido generados del módulo de clientes. Tienen ahí estos campos, sus cuentas, código, nombre del cliente, plazo y forma de pago. Luego tenemos el libro de facturación. Ahí lo que tenemos es su cuenta, que es un campo en común que tenemos aquí. Entonces, aquí aparece todo lo relativo a las facturas que se han emitido. Ahí aparece pues qué factura y qué cliente. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer nosotros es relacionar esas dos tablas. Como les decía, aunque aparece el cliente, pero aparece el código y aquí tenemos el código del cliente, pero el que esté en común y con el mismo nombre es su cuenta. Por un lado, tenemos un archivo con la facturación relacionado con el cliente y por otro lado tenemos los clientes que no sabemos la facturación, pero sí sabemos de qué forma nos van a pagar. En Excel, aquí en la pestaña Datos, tenemos relaciones. En este momento está deshabilitado porque funciona con tablas que ya hemos identificado. Y lo que hacemos es darle formato de tabla. Nos vamos a Inicio, dar formato de tabla, escogemos, le damos a Aceptar. Ya nos dice que esta es la tabla 1. Nos vamos al siguiente libro y hacemos lo mismo. Nos vamos entonces a Inicio, formato de tabla y le asignamos un formato de tabla. Si nos vamos a Datos, al grupo de herramientas de datos relaciones, pues ya aparece habilitado. ¿Y qué es lo que va a hacer ahí? Crea, edita relaciones entre tablas. Yo lo que quiero es generar información juntando las dos tablas. Eso se llama relaciones. Es algo que estaba disponible únicamente en Access. Entonces, los usuarios miraban el límite que tenía Excel por los archivos, en las hojas, en las celdas, ya ahora se ha ampliado. Otra limitante que miraban los usuarios de Excel era que no podían relacionar tablas, solo Access. Entonces, Excel suple esa necesidad y la llama relaciones. Damos en relaciones y lo que hacemos es crear una nueva relación. Y decíamos que el campo en común es el que vamos a relacionar. Pues teníamos una tabla 2 y una tabla 1, que la tabla 2 tiene todo lo relativo a la facturación y un campo común es su cuenta. Igual ocurre con la tabla 1. El campo común es su cuenta. Le damos aceptar. Entonces lo que está haciendo es, me va a relacionar las tablas por el campo común que he identificado. Le damos cerrar y podemos crear una tabla dinámica. Entonces nos ubicamos por aquí y le damos insertar una tabla dinámica. Si ustedes recuerdan, cuando generamos una tabla dinámica, automáticamente tira en una nueva tabla o nos pregunta en qué lugar queremos ubicarla. Pero en este caso está identificando que tenemos modelos de datos ya seleccionados. Entonces le digo que quiero generar esa información ahí. Ya pueden notar ustedes que me habilita todas las tablas que yo tengo relacionadas. La tabla 1
que es todo lo generado de la facturación, y tenemos también aquí la tabla 2, que es datos del cliente. Entonces lo que podemos hacer nosotros es sacar información, por ejemplo, de un cliente. Yo tengo identificado a los clientes, la forma de pago, pero no sé nada de su facturación. Pueden ver ustedes que en fila se me ubicó clientes. Ahora puedo ver ese cliente, qué número de facturas me debe, lo arrastramos y lo ponemos ahí y me dice cliente nos debe esas facturas. Podemos arrastrar también las fechas y ahí pues nos va ubicando desde cuándo nos debe y qué números de facturas. Y podemos traer pues también el valor en la columna o espacio valores. Y ya pueden notar ustedes que he alimentado mi tabla dinámica con datos que están en 2 hojas aparte. Y lo que hice fue una relación de esas tablas. Entonces, ese concepto de relaciones nos va a ayudar en este objetivo número 2, cuando empezamos a hablar de las bases de datos. Y pues, ¿qué son las bases de datos? Son sistemas que sirven a muchas aplicaciones centralizándole datos y controlando datos que son redundantes. Pudimos ver en Excel que hay información que sirvió a Excel para que yo centralizara datos que están dispersos en varias tablas. Luego pues miramos qué es un sistema de administración de base de datos. Un sistema lo que hace es una interfaz entre la aplicación y los archivos de datos. Es decir, ustedes en la pantalla vieron una interfaz o una apariencia entre Excel y los archivos que yo informé. Entonces lo que hace pues separa las vistas lógicas de la parte física de los datos. Ahí ustedes pueden ver la tabla dinámica, pero no pueden ver los datos. No es necesario simplemente visualizar algo. Aquí tenemos un tips. Dice que un sistema de administración de base de datos separa las vistas lógicas y físicas de los datos. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Pues lo acabamos de comentar. Entonces, hay problemas de entorno tradicional con los archivos de bases de datos. Entonces, y lo que hace, pues, nos ayuda a resolver problemas en cuanto a controles de redundancia. Nos ayuda también a eliminar inconsistencias. Y lo que hace también es que desacopla programas y datos y permite a la institución o al usuario gestionar de forma centralizada los datos y la seguridad de los datos. Eso pues nos ayuda a esos problemas tradicionales que tenemos con los datos. Y aquí pues nos muestra una figura 6.3, un ejemplo. Lo podemos relacionar con la clase. En la clase nosotros tenemos una base de datos que son los números de los estudiantes, el nombre completo, el año que entraron a la universidad, la nota por tareas, por evaluaciones. Entonces todo eso pues es un listado que aparece en el listado de calificaciones. Y el sistema para administrar base de datos lo que hace es descargar en algún formato, CDS, Excel, imágenes. Y lo que yo trato de hacer pues es mostrar
cuando hago reportes sobre los aprobados, retirados. Entonces es un poco un ejemplo de lo que puede ser relacionado con el libro. Entonces luego aparece el concepto que mirábamos en el ejercicio de Excel, administración de base de datos relacionales. Que lo que hace es que podemos representar datos como tablas bidimensionales, que las llamamos o las relacionamos a un solo archivo. Cada tabla contiene entidad y atributos. Pudieron ver que unos atributos que tenía era el campo, su conjunto. Otros atributos era la fecha, otro atributo la forma de pago, y todo eso, pues, cada grupo se llama o cada tabla entidad con sus propios atributos. Entonces, ¿qué es lo que podemos tratar de hacer ahí? Pues relacionar esa información. Aquí nos hace un ejemplo de qué tipo de relaciones se pueden hacer. Vamos a comprender un poco más esto, recordando el ejercicio que hicimos, ¿verdad? Había un listado o filas donde aparece el cliente 1, 2, 3, 4, 5, una lista infinita de clientes. Eso pues se llama filas o registros tuplas. Luego tenemos algo que se llama campos. Allá mirábamos que el campo, su cuenta, fecha, forma de pago y el campo clave, en este caso, es el que nos sirvió a nosotros relacionar con el otro archivo, con la otra tabla, ¿verdad? Con la otra pieza, como lo menciona ahí. Y pueden ver ustedes que tenemos clave primaria, que es donde empieza ese archivo, y la clave foránea, que es la que nosotros relacionamos, la subcuenta de ambos archivos. Aquí en este caso puede ser el proveedor. Pues ahí nos sugiere ese ejemplo.